Comenzamos con esta tercera ponencia de la cuarta jornada de la Semana de la Traducción 2020, organizada por el Colegio Mexicano de Licenciados en Traducción e Interpretación. Buenos días, sean todos bienvenidos. Doctora Kovačević, buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a todos los asistentes y también gracias a los intérpretes que nos están ayudando con la comunicación de todas las ponencias al francés y al inglés. Procedo a presentar a la doctora Kovačević. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo enorme desde Serbia a todos los asistentes. Espero que tengamos una jornada tan bonita como todas las anteriores en esta Semana de la Traducción. Gracias, doctora. Así será. La doctora Bojana Kovačević Petrović es profesora titular de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Novi Sad en Serbia. Se doctoró en Filología Hispánica por la Facultad de Filología de la Universidad de Belgrado. Sus campos de investigación son la literatura hispanoamericana y española contemporánea, la traductología, el teatro español e hispanoamericano y las culturas hispánicas. Ha publicado varios artículos y ensayos sobre la creación literaria de Carlos Fuentes, de Mario Vargas Llosa, de Octavio Paz, de Zoe Valdés, Roberto Bolaño, Federico García Lorca, Fernando Arrabal, entre otros. Ha dado conferencias y talleres en la Universidad Veracruzana, en la UNAM, en la Universidad de Guadalajara, en la Pontificia Universidad Javeriana en Colombia, entre otras. Y ha traducido aproximadamente 30 libros, entre otros han sido novelas, ensayos, cuentos y obras de teatro de autores españoles e hispanoamericanos. La ponencia de la doctora se titula Del texto al estreno, el desafío de traducir obras de teatro. Una vez más, doctora, bienvenida. Gracias por su generosidad y adelante, tiene usted el uso de la palabra. Muchísimas gracias por esta introducción y aprovecho para felicitar a todos los del colegio por organizar esta Semana de la Traducción. Es tan importante hablar sobre nuestro oficio, tan poco hablado, tan importante, tan difícil y tan maravilloso a la vez. Y espero compartir con ustedes un tema tan poco tratado, desgraciadamente, y por otro lado importantísimo, puesto que tenemos muchos teatros, mucho público teatral. Desgraciadamente, estos días de la pandemia no, pero digamos, hablando en general, sí, lo sabrá seguro en el futuro. Así que voy a compartir con ustedes la pantalla con la presentación que he preparado para que la veáis mejor y para que podamos compartir lo que opino, deciros y también presentar en relación con el tema, que por cierto he titulado Del texto al estreno, puesto que considero que traducir obras de teatro no significa solamente traducir un texto y acabar la tarea, sino también tiene mucho que ver con el teatro mismo, con el sistema teatral, con la puesta de escena, etc. Y también hay que tener en cuenta que es uno de los temas, a ver, solamente necesito ver cómo, perdonad, cómo pasar a la segunda diapositiva, a ver cómo lo vamos a hacer. Yo creo que está bien. Quería comentaros que la traducción de las obras de teatro es una de las ramas traductológicas muy poco tratadas, a pesar de que se trata de un tema realmente importante y unas traducciones que forman parte de nuestra vida cotidiana, puesto que me imagino que muchos de nosotros somos público teatral, ¿no? Y para comenzar esta charla, quería mostraros tres citas diferentes de varias partes del mundo que prácticamente dicen lo mismo. Hace 30 años, Susan Bassnett dijo que en la historia de los estudios de traducción se ha escrito menos sobre los problemas de la traducción de obras de teatro que de cualquier otro tipo del texto, ¿no? Más o menos a la misma época, un traductólogo serbio llamado Miodrag Sibinović dijo que una obra de teatro es cierta síntesis entre el principio lírico y principio épico de la expresión artística.
Un poco después veremos por qué y cómo es posible que una obra de teatro lo une, lo reúne, ¿no? Tanto el principio lírico como el principio épico en esa evidentemente expresión artística. Y por fin, en 2007, Amparo Hurtado Albir, traductóloga española, ha escrito que el texto teatral es una mezcla de códigos y modos. Confluyen el código lingüístico y el código escénico, que por cierto es visual y acústico. Podemos imaginarnos, visualizar, ¿no? Una obra de teatro, nosotros en el público viendo a los actores pronunciando un texto traducido. Y también la estructura presenta unas características propias. Ya veremos luego otra cita de Amparo Hurtado Albir, que prácticamente es una continuación de esta escrita en 2007. También quería comentaros que las características principales del texto teatral, por un lado, cuando se trata de un texto de teatro, digamos, común, como es un texto de diálogos, ya se expresa a través del diálogo y también a todo lo que no pertenece a diálogo. ¿Cómo es posible eso? Cuando imaginamos un, digamos, texto teatral, lo primero que se nos ocurre, ¿no? Es un diálogo, ¿no? Dos actores o más actores en una escena dialogan, hablan, ¿no? Intercambian réplicas, frases escritas y traducidas frecuentemente. Pero por otro lado, hay muchas cosas que normalmente no se nos ocurren viendo una función, y eso es todo lo que no pertenece al diálogo y que normalmente hay que traducir. La primera cosa son acotaciones, instrucciones dadas entre paréntesis. No sé si podéis visualizar una obra de teatro, pero normalmente cuando el autor pone un personaje, entonces entre paréntesis da algunas instrucciones para ese personaje en relación de cierta escena. Bueno, en mi propia experiencia, esas acotaciones, los directores que están poniendo en escena una obra de teatro los odian, realmente los odian. Pero por otro lado, los actores no tanto, porque muchas veces las acotaciones, las instrucciones entre paréntesis pueden ayudar a los actores para pronunciar esas frases, para construir ese personaje dentro de la obra de teatro, y ahí también el traductor tiene un papel muy importante porque tiene que prestar mucha atención en esas acotaciones para transmitir bien, ¿no? El mensaje del autor tanto al actor como luego al público, ¿no? Indirectamente. Luego, aplicabilidad. ¿Qué significaría aplicabilidad? Una puesta en escena a cambio de un texto de prosa o un poema tiene que ser aplicable. En otras palabras, tiene que ser tan funcional como para un actor, un director y un público pueda entenderlo y transmitirlo. Y esa es una de las básicas diferencias entre el texto en prosa y el texto y las réplicas en una obra de teatro. Luego, otra cosa que pocas veces tenemos conscientes es mise en scène. ¿Qué significa mise en scène? Son movimientos de los actores en la escena, en el escenario, porque los actores, ya sabéis, solamente cuando se trata de un monólogo, tal vez menos, pero igual sí, tienen que moverse y tienen algunos movimientos fijos durante el proceso de la traducción. Para poder realizar esos movimientos de una manera óptima, también es muy importante traducir con precisión lo que el autor tenía previsto escribiendo una obra de teatro. Luego, una cosa que me encanta y por la cual considero las traducciones de obras teatrales como la traducción más interesante, tal vez más apasionada, porque tiene un grupo objetivo triple. Cuando traducimos un libro de prosa o un poema o cualquier otro tipo de texto, normalmente tenemos un público, un grupo objetivo, ¿no? Del público que lo va a leer normalmente. En el teatro, ese público es casi siempre, en 90% de los casos, triple. Por un lado, siempre se traduce para que una obra sea leída,
Por ejemplo, no sé si habéis visto cómo empieza una puesta en escena. El director y los actores se sienten en una mesa grande leyendo la obra. Y eso dura varios días porque tienen que entender la obra leyéndola. Ese proceso es importantísimo, puesto que los actores en la primera fase son lectores. Luego, ya sabemos muy bien que obras de teatro se pueden igual publicar en un libro, en una revista, etc. Entonces, el público lector es, digamos, el primer nivel de la traducción de obras de teatro. Luego viene otro nivel igual de importante, actores. Para transmitir el mensaje bien, los actores tienen que entender la traducción. Y también esa traducción nuestra tiene que ser aplicable para esa función y para ellos, ¿no? También pronunciable. Luego hablaremos un poco más de eso. Y al final viene el público que está sentado en la sala, ¿no? Que es el tercer nivel del grupo objetivo, ¿no? Por eso decimos triple, porque cuando imagináis esos tres grupos objetivos, igual no tienen mucho que ver el uno con el otro. El lector puede estar en casa, el actor en el teatro y luego público al otro lado de la escena, ¿no? Sin posibilidad de estar en contacto directo con la traducción, que es una cosa también muy interesante. Y por fin, ¿por qué me encanta traducir obras de teatro? Porque cada función es única. Tiene una singularidad que no se puede repetir, porque nunca sabemos de qué humor estarán los actores, si van a olvidarse de alguna frase, si van a pasar varias páginas sin decir. Eso también pasa a veces, o por ejemplo, si van a tener una función maravillosa porque todos van a tener una energía impresionante que también van a sentir con el público, porque mucho depende del público, ¿no? Es una traducción viva. En los casos cuando estamos en el teatro con los actores que están actuando, no transmitiendo un texto traducido, pues se trata de una traducción realmente viva. Muy bien. Aquí tengo posibilidades de traducir obras de teatro. ¿Cómo? ¿Qué variedad tenemos? ¿Cuántas posibilidades tenemos? Pues primero y sobre todo, una traducción teatral puede ser como cualquier otra traducción literaria, ¿no? Empezamos a traducir un texto, ¿no? Como cualquier otro tipo de texto. Luego, otra posibilidad es traducir destinando nuestra traducción solamente a la puesta en escena. Os doy un ejemplo. El teatro os llama, os invita a traducir una obra, pues necesitan, quieren ponerla en escena y es su único objetivo. O sea, no piensan publicarla en un libro, una revista o un afiche, sino solamente quieren ponerla en escena. En ese caso, el traductor se centra en la viabilidad y en la pronunciación de la réplica, que es muy importante porque lo que traducimos tiene que ser pronunciable para los actores. Bueno, otra traducción es una traducción en dos fases, dos versiones. Podemos hacer una versión para que sea publicada, ¿no? Y otra versión destinada a la puesta en escena. Y os doy otro ejemplo. Había autores de teatro que publicaban sus obras después de su estreno. ¿Y por qué? Porque una obra de teatro antes de estrenarla todavía no tiene vida y en el proceso de la puesta en escena la obra se modifica, tiene su propia vida, en un momento empieza a vivir fuera de las palabras puras, porque los actores los modifican, entran sus gestos, sus movimientos, etc. Y entonces hay autores que prefieren la última versión, la versión estrenada, porque significa que esa versión definitivamente está bien para ponerla en escena. Luego, tenemos traducción cooperativa, mi preferida, que a la vez es la más compleja y también la más exitosa. ¿Por qué? Es compleja porque el traductor forma parte del gran equipo, porque tenemos que colaborar con el director, con el dramaturgo, por ejemplo, con el lector de estilo, corregidor de estilo y, por cierto, con los actores.
Esa cooperación no pasa muchas veces, pero evidentemente es el proceso más interesante porque el traductor forma parte del crecimiento, de la construcción de una función. Y al final, otra cosa muy interesante también pasa, y también tengo ese tipo de experiencia, pero es otro tema que vamos a mencionar solamente de paso, una traducción simultánea o consecutiva en festivales, en giras, etcétera. Bueno, también subtítulos, pero una traducción simultánea como la que están haciendo ahora sus colegas, les felicito y les saludo aprovechando su oficio dificilísimo y maravilloso a la vez. Una traducción simultánea de una obra de teatro es una experiencia por excelencia, que no se puede explicar y también no se puede repetir. Muy bien. Aquí tenemos una cita que, por cierto, no tengo el autor, no sé por qué, se me escapó por ahí, que el traductor siempre tiene que hacer la diferencia entre la traducción destinada a la lectura y la destinada a la puesta de escena. ¿Por qué? Porque en el segundo caso el espectador está concentrado en lo que ocurre en el escenario y no puede volver a escuchar el texto pronunciado. Yo creo que esto está bien claro y muy útil. También vamos a visualizar una obra de teatro, por ejemplo, sentados en el público, viendo una obra traducida. No tenemos narradores, no tenemos comentarios, no tenemos texto al alcance de la mano, tampoco tenemos explicaciones ni notas al pie de la página, nada de eso. En otras palabras, no tenemos ninguna ayuda a los que recurriría una persona en el público, un actor, un director, ¿no? Para explicar cierto contexto o cierto concepto, alguna situación. ¿Y por qué todo eso es importante? Por la traducción, porque al traducir una obra de teatro tenemos que tener en cuenta los gestos, los movimientos, la entonación, el ritmo de los personajes. Fijaos, son cosas que nunca tenemos presentes en la mente traduciendo una obra en prosa o un poema, más o menos ya tiene algunos aspectos como entonación y ritmo, sí que tenemos que prestar mucha atención traduciendo un poema, pero luego en prosa la cosa es bien diferente. Y luego vienen las características internas de los personajes. En otras palabras, traducir obras de teatro significa entrar con mucha profundidad en todos los niveles de los personajes cuyas frases estamos traduciendo. Muy bien, continuamos. La mencionada Susan Basnet también ha dicho que la tarea del traductor a veces se hace superhuman. Nos hacemos como superhombres o superhéroes, diría yo también, porque tenemos que, o por lo menos está esperado que traduzcamos el texto a priori en la lengua origen, ¿no? Y también tenemos que pensar en todos esos aspectos del texto para transmitirlos en la lengua meta. Y ella dice, es una cuestión de relación, power relationship, relación de poder, porque el traductor tiene que pensar en la posición económica, estética e intelectual, que ella incluso dice a veces es inferioridad. Pero bueno, Susan Basnet tiene varios textos sobre la traducción, tanto teatral como otros tipos de traducción, y les recomiendo todo lo que ha escrito porque es una de pocas traductólogas que ha escrito mucho sobre la traducción teatral. Bueno, seguimos. Para ser utilizable, aplicable, ¿no? La traducción del texto dramático debería adaptarse a los actores. Y luego veremos cómo es posible. Nosotros, por ejemplo, sentados en casa, no podemos adaptar nuestra traducción a los actores del teatro. O tal vez sí, ya veremos. Luego tenemos que pensar cómo podría nuestra traducción realizarse en la escena, en el escenario, ¿no? Y cómo podría ser convincente para el público. Porque tenemos simplemente que pensar que el público tiene que creer en las palabras que hemos traducido
y que los actores han transmitido. Y luego, los traductólogos que investigan la traducción teatral consideran que los traductores deberían pronunciar, fijaos, réplicas en voz alta para comprobar si su traducción cumple con esos criterios. Os aseguro que esto funciona perfectamente bien. Yo misma lo hago y también cuando hago traducciones con mis estudiantes en Serbia o en México también, pues igual lo hacemos y es maravilloso, es divertido, es súper útil, es muy funcionable y nos hace seguros de que hemos hecho bien la tarea, porque con la pronunciación en voz alta, que por cierto podéis intentar también con otros géneros. Igual se puede leer en voz alta, no sé si sabéis que por ejemplo Julio Cortázar leía en voz alta todos sus cuentos, porque le gustaba escuchar el ritmo de los cuentos y no ponía el punto final antes de que ese cuento tenía una melodía y un ritmo perfecto leído en voz alta. Bueno, eso en cuanto a la traducción de obras de teatro funciona perfectamente bien, es completamente recomendable. Muy bien. Otra autora, esta vez finlandesa, cuyo libro Time Sharing on Stage os recomiendo porque es excelente, insiste en la distinción entre la traducción de obras de teatro, o como ella dice, drama translation, para los sistemas literarios teatrales, y la traducción teatral, o como ella dice, theater translation, que se refiere únicamente al sistema de teatro. En otras palabras, Circo Antonen dice que podemos traducir for the page, para la página, para la publicación, ¿no? En general, o for the stage, para la escena, para el escenario. Muy bien. Aquí también quería comentaros algo sobre el papel del traductor. Vamos a volver a imaginar una situación en el tiempo real, en la vida real, ¿no? Aquí tenéis una mesa y es una foto real, o sea, una foto de una de las funciones, una de las obras de teatro que traduje, donde el director y los actores están en la mesa, todos con los textos fotocopiados, con sus bolígrafos, etc. Normalmente en esos ensayos los traductores no están presentes, pero si podéis pedir que os dejen que estéis en ese tipo de ensayos, os lo recomiendo porque sería bueno tanto para vosotros como traductores como para los actores y para el director. ¿Por qué? Porque el traductor de una obra de teatro es solo un enlace en la cadena de teatro. Somos solamente a veces el principio, y luego vienen otros enlaces, ¿no? En esa cadena bien larga, porque nuestro texto traducido, enviado al teatro, muchas veces tiene poco que ver con el texto que hemos entregado cuando llegue la hora del estreno. ¿Cómo es posible eso? Pues simplemente porque el texto lo editan o modifican el director que está poniendo en escena la obra, el dramaturgo que forma parte normalmente del equipo, el corrector de estilo, que normalmente trabaja con los actores para que pronuncien bien todas las palabras, frases, nombres extranjeros, etc. Y evidentemente los actores. Entonces, cuando enviamos el texto traducido, hay todavía 5 fases que nuestro texto tiene que pasar por, ¿no? Antes del estreno. Y os aseguro que muchas veces ocurre que el texto que hemos enviado al teatro realmente tiene poco que ver con el texto que sale en el estreno de la función. Y bueno, por eso considero que simplemente en ese proceso el traductor puede ayudar mucho a todas esas enlaces, ¿no? Podemos ayudar evidentemente al director, al dramaturgo, al corrector de estilo, que por ejemplo no sabe pronunciar todas las palabras en francés o en holandés o no sé qué idioma habláis y de qué idioma traduzcáis, y también los actores, ¿no? Muy bien. También quería daros
otros ejemplos de mi propia experiencia en relación con el proceso de la traducción teatral. Primero puede ocurrir que un teatro os pida el texto. ¿Cómo? ¿En qué sentido? ¿De qué manera? Pues, por ejemplo, un teatro serbio belgradense tuvo una jornada cuyo tema era revolución. Me llamaron para pedirme que les buscara un texto que tratara la vida de Ernesto Che Guevara, pero que Che Guevara no sea una estrella, un gran revolucionario, sino un hombre con todas las ventajas y desventajas, con todas las cosas buenas y malas, y que sea un hombre real, una persona real. Fue dificilísimo, porque cuando pensamos en Che Guevara, pues parece que hay como miles de textos. No, no los hay. Y me costó mucho, me costaron 6 meses de búsqueda de un texto que sería conveniente para ese teatro, pero lo conseguimos. Y bueno, durante ese proceso tuve que colaborar con el jefe del teatro, con el director, ¿no? Y ellos evidentemente conmigo, porque la búsqueda de la obra supone cierta investigación. ¿Qué quiero deciros? Que la traducción no es siempre sentarnos enfrente al ordenador, informarnos un poco sobre lo que vamos a traducir, buscar algunas informaciones sobre el autor o la obra y empezar a traducir. No, hay casos que simplemente hay que investigar. Luego, la traducción, claro, de una obra de teatro, me imagino que ya sabéis, como cualquier otra, puede durar mucho o poco, dependiendo de nuestro tiempo, del registro, digamos, del tema y de muchas circunstancias alrededor. En cuanto a la obra sobre Ernesto Che Guevara, yo sabía muy pronto el reparto, sabía quién eran los actores y el equipo, y eso me ayudó mucho para visualizar esas réplicas que estuve traduciendo. Eso no pasa muchas veces, todo lo contrario, pasa muy pocas veces, pero por otro lado es muy útil porque os ayuda a pronunciar, ¿no?, esas réplicas mientras las estáis traduciendo. Luego, tenemos que poner la obra en el contexto del opus completo del autor. ¿Por qué? He traducido varias obras de teatro de Mario Vargas Llosa, por ejemplo. Vargas Llosa frecuentemente introduce algunos personajes de sus novelas en sus obras de teatro. Un director, unos actores o cualquier otra persona que desconoce la obra de Vargas Llosa, no habla la lengua española o no ha leído simplemente su obra, no puede y no debe saberlo. Por eso está aquí el traductor, ¿no? Entonces el traductor tiene que estar bien informado y también tiene que ayudar en ese contexto, porque con esas asociaciones, esas relaciones entre, por ejemplo, la obra anterior o posterior del autor, en el contexto de la obra de teatro que estamos traduciendo, eso también ayuda mucho tanto a nosotros como a otros personajes, otros enlaces que forman parte de la cadena de la traducción teatral o de la construcción de la obra de teatro. Luego, la presencia del traductor en los ensayos. Os lo recomiendo si es posible cuando ocurra esa situación, cuando simplemente tengáis esa oportunidad de traducir una obra de teatro, si es posible, idos a los ensayos, por lo menos 3 veces durante el proceso. Porque primero durante modificaciones de las réplicas. Todos los directores que yo conozco, salvo en los casos cuando los contratos explícitamente prohíben cualquier cambio del texto, los directores casi siempre modifican el texto. ¿Por qué? Por su propia visión, por el contexto que quieren montar, por los actores que tienen al lado, etc. Entonces, una gran ayuda a ellos sería esa explicación de los pormenores que nosotros los traductores sabemos y ellos frecuentemente no tanto. Luego, podríamos ayudar mucho a los actores con la pronunciación
de las palabras. Yo he puesto aquí hispánicas en mi caso, pero en vuestro caso de cualquier otro idioma, con los acentos, con cualquier palabra extranjera o desconocida que los actores no deben saber. Sí, ocurre que las sepan, pero igual ocurre que no las sepan. Gracias. En ese sentido, quería comentaros que es muy bueno que, a ver, espero que me escuchéis. Vale. Es muy cómodo estar en uno de los ensayos para ayudar a los actores para que pronuncien bien las palabras. La misma cosa se puede decir para expresiones médicas, etcétera, etcétera, pero de todas formas ellos no pueden saberlo todo y en el público nunca sabéis quién va a estar. Puede estar un experto en justo ese idioma o ese tema o no sé qué, entonces es muy importante que ellos pronuncien bien todas las palabras difíciles, entre comillas. Y lo último, desde mi punto de vista, el trabajo no termina con el estreno. He tenido experiencias cuando los actores me llamaban por teléfono para preguntarme si podía ayudarles para modificar alguna frase, para buscar otra palabra o para preguntarme si ellos podrían modificar esa frase y simplemente a cambio de ella poner otra que les salía mejor, ¿no? Refiriéndose en la pronunciación, etc. Entonces es muy útil estar en los ensayos. Luego, otro tema importantísimo es evidentemente interculturalidad. El traductor de una obra de teatro o de cualquier texto, sin duda tiene que saber conocer bien los dos idiomas, ¿no? Tanto la lengua origen como la lengua meta. Pero eso no es suficiente. Es importantísimo conocer bien la cultura meta y en nuestro caso el mundo teatral. Si queréis traducir obras de teatro, si, por ejemplo, tenéis ganas de traducirlo en el futuro o si lo estáis haciendo ahora, idos al teatro tan pronto que podáis. Bueno, durante estos días no sé si es posible, pero tan pronto que sea posible, hay que entrar en ese mundo para entenderlo, conocerlo, también detrás de las bambalinas, ¿no? No solamente en el público. Y bueno, nosotros como traductores son transmisores de la interculturalidad. Somos un puente de la relación entre por lo menos dos culturas. Y bueno, la traducción, como dice Nogueira Diniz, es un proceso del recíproco acercamiento entre dos experiencias, lenguas, etc. Y voy a citar solamente la última frase. Every translation is therefore a cultural translation. Cada traducción es una traducción cultural, evidentemente. Esto no tiene que ver con el teatro, eso se puede referir a cualquier tipo de traducción. Más o menos lo dice también Hurtado Albir, y ella también dice que la traducción es una comunicación intercultural, ¿no? Y también a veces el trasvase de los elementos culturales en un texto pueden ser uno de los mayores problemas a que se enfrenta el traductor. Muy bien. Continuamos, no queda mucho. Aquí tenemos otra cita que, por cierto, quería mencionar solamente de paso porque Nogueira Diniz dice que la traducción nunca ocurre en un espacio vacío donde se supone que las lenguas se encuentran, se cruzan, sino en el contexto de la tradición de la literatura como un punto de encuentro entre traductor y autor. Y ahora quería referirme a algo que estoy viendo estos días mucho por Facebook. Estoy encantada con la iniciativa de varios colegas mexicanos que insisten en que en las portadas de los libros y en todos los sitios visibles se pongan los nombres de los traductores. Les felicito, es una cosa importantísima porque realmente somos parcialmente autores del texto que estamos traduciendo.
Muy bien. Amparo Hurtado Albir dice que la traducción, por la mezcla de códigos y por su modo característico, es un caso híbrido de traducción. ¿Por qué? Por las características de la modalidad de traducción escrita y de la traducción oral. ¿Qué significa eso? Como hemos dicho ahora, hay que pronunciar las réplicas. No solamente al traducirlas, sino también las pronuncian los actores en el teatro. Entonces, solamente con esa noción, con esa idea, tenemos claro que una traducción de una obra de teatro es una traducción como escrita, tanto oral. Y eso también la hace una traducción excepcional o, como dice Hurtado Albir, híbrida. También quería comentar otros 3 o 4 elementos importantes, como por ejemplo el registro. ¿Qué significa el registro en el dominio de la traducción? Pues no podemos traducir de la misma manera una obra de Agatha Christie o de Lope de Vega o de Vargas Llosa, por ejemplo. Los registros evidentemente son importantes. Tenemos que pensar en ellos, tenemos que buscar un registro óptimo para el texto que estamos traduciendo, que a veces lo hacemos con facilidad y a veces con mucha dificultad, dependiendo del autor del texto y de nosotros, de nuestras circunstancias. También importa mucho el estilo y aquí he puesto decisiones. ¿Qué quería decir con eso? Que cualquier cosa que traduzcamos, siempre tomamos decisiones. El proceso de traducir es un proceso de ir tomando decisiones todo el rato. ¿Qué registro utilizar? ¿Qué palabra escoger? ¿Qué frase hecha poner donde haga falta, etcétera? Entonces, esas decisiones a veces son conscientes, a veces inconscientes, pero evidentemente no son casuales, sino intencionales. También aquí he comentado que la traducción debería transmitir todas las ideas, por supuesto, del texto original, mantener el registro y el modo del discurso escrito o pronunciado y reflejar el estilo natural de la obra. Y aquí quiero detenerme para repetir una palabra importantísima para la traducción teatral: natural. El estilo en el teatro normalmente, salvo que se trata de algunas obras específicas, tiene que ser natural, ¿no? Con eso ayudamos a los actores y evidentemente al público. Bueno, es recomendable que el traductor conozca el proceso de la realización de una función teatral en su propio ámbito. Para ir terminando, quería también mencionaros algunos problemas que pueden ocurrir durante la traducción y las posibles soluciones. No hay recetas, tampoco hay muchas soluciones, pero sí podemos comentarlos. Localismos, regionalismos, palabras desconocidas, frases no dichas, hechas, dependiendo de la lengua, ¿no? Por ejemplo, cuando traducimos obras de teatro del español, tiene mucho que ver si se trata de una obra escrita en España, Colombia, México o Argentina. Hay variedades impresionantes y también hay palabras, como sabéis mucho mejor que yo, que son la misma palabra con una variedad de sentidos y en cada país diferente. Entonces es dificilísimo y hay que conocer muy bien el contexto e investigar. Hay que investigar el sentido de esas palabras en los ámbitos locales o regionales. Luego, en el teatro importan muchos signos no verbales, sonidos y murmullos. Por ejemplo, en la obra de teatro de Mario Vargas Llosa, Ojos bonitos, cuadros feos, hay muchos sonidos y muchos murmullos, en muchas otras obras evidentemente, pero hay que también prestar atención en eso, porque esos murmullos y sonidos ayudan mucho al director y a los actores.
¿Qué pasa con palabras lascivas, palabrotas, maldiciones? Aquí también esto tiene que ver con la corrección política, ¿no? O ética de la traducción, etcétera. Pues es muy importante. Si el autor en cierta parte del texto pone algunas palabras que nosotros como traductores nunca pronunciaríamos, eso no importa en absoluto en el sentido de que hay que traducir esas palabras en el sentido, registro, estilo y modo como lo ha hecho el autor. En esos casos somos medios, o sea, simplemente somos medios que transmiten el mensaje, puesto que depende mucho de nuestra traducción, cómo los actores van a sacar fuera esas frases del autor que estamos traduciendo. Y, por fin, tono, estilo y modo de actuar también hay que tener presente de cierta manera y solucionar los problemas con argot pensando mucho en las palabras, frases, ayudar, buscar ayuda con la gente que tiene que ver con ese argot. Puede ser igual la gente joven o puede ser el argot de los años 70 o de los años 40 del siglo XX. Hay varios argots y cada uno de ellos evidentemente tiene sus reglas, sus pequeñas leyes y sus posibles soluciones. Para eso hace falta simplemente más tiempo y más investigación. Muy bien. Lo último que quería mencionar antes de daros solamente unos ejemplos de mi propia experiencia es adaptación. Eso sí que pasa, es recomendable, no diría que es recomendable, pero sí ocurre y evidentemente si el texto y las circunstancias lo requieren, el traductor puede hacer una versión más libre de la traducción que estaría más alejada del original. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si una obra de teatro cuya trama ocurre en los años 30 del siglo XX, el director de teatro quiere transmitir en los años 2000, evidentemente necesitaría la ayuda del traductor. En ese sentido, pero colaborando con el director de teatro, podemos modificar bastante el texto. En ese caso, ese texto no se podría llamar traducción, sino adaptación, con la ayuda del traductor, ¿no? Pero ese procedimiento implicaría un enfoque más estudioso del traductor y la consideración de las circunstancias y las necesidades. Y aquí, para terminar, os he puesto algunas portadas de los afiches de las obras de teatro que traduje y que se pusieron en escena, no solamente por los afiches, sino también porque quería mostraros que en ninguna de ellos, desgraciadamente, no sale el nombre del traductor. Y eso es algo que evidentemente hay que cambiar, hay que insistir, hay que prestar atención, hay que hacer lo que están haciendo ustedes ahora con esta Semana de la Traducción o con los que están asistiendo en las charlas dentro de esta semana o de cualquier otra futura semana. Pues tenemos que hablar sobre traducción, tenemos que intentar repartir alrededor la importancia de la traducción en general y simplemente prestar atención en los traductores que tradujeron cualquier texto escrito o pronunciado. Es digamos, un mensaje para concluir esta charla o para pasar a algunas preguntas o comentarios. Concluyendo que esta rama de la traducción, me refiero a la traducción de las obras de teatro, todavía no está suficientemente presente tanto en el público como en la investigación científica. Simplemente en la práctica depende de las necesidades del teatro contemporáneo, de las ideas del director, actores, audiencia. La traducción de las obras de teatro es la única traducción que vive en el tiempo real, en el momento de la presentación, ¿no?
y el traductor de una obra de teatro debe cumplir con las reglas particulares que normalmente no se aplican a otros tipos de traducción. Con esto termino y me encantaría responder a algunas preguntas o escuchar algunos comentarios o tal vez conocer algunas experiencias de alguien de ustedes. Pues muchísimas gracias. A ver, primero os digo esto, gracias, y ahora pasamos a las preguntas. Muchísimas gracias a usted, doctora, por su generosidad. Escuchaba y veía su presentación y me remontaba también a la experiencia estética de ver una obra de teatro, porque encontré un balance delicioso entre la teoría y la práctica, que usted nos fuera narrando cómo es el proceso que sigue un traductor literario y acompañándolo de citas de investigadores importantes y de académicos importantes, pues ha sido muy grato. Y muchas preguntas, también si los asistentes tienen preguntas y las pueden ir vaciando en el chat. Muy bien, ya tenemos algunas, doctora. Primero, yo tengo una que es a partir de mi experiencia como traductora de textos jurídicos, y mi opinión es totalmente sesgada. Tenemos los traductores que no somos literarios tenemos de pronto, bueno, yo tengo de pronto la impresión de que los traductores literarios son un grupo muy selecto, que es muy difícil acceder a la traducción literaria, al mercado de la traducción literaria. Y en ese sentido me gustaría que nos compartiera su reflexión sobre cuál es la formación óptima de un traductor literario y luego cómo pueden los traductores jóvenes a los cuales les interesa este campo acceder o acercarse al mercado de la traducción literaria o traducción de obras de teatro. Gracias por la pregunta. Pues, a ver, la primera parte de la respuesta sería, ¿cómo? A ver, empezamos con los jóvenes, eso es siempre mejor. Yo quería recomendaros empezar con los profesores. Porque hacer unas iniciativas, unos trabajos en común, unas tareas, o también algunos proyectos pequeños de traducción, eso os aseguro que funciona perfectamente bien. O también lo apoyo con mi propia experiencia. Hemos traducido, o mis estudiantes han traducido una obra de teatro que luego publicamos en una revista de teatro y que luego su traducción se ha puesto en escena. Y esa suerte, esa experiencia fue realmente maravillosa. Lo mismo se puede hacer, por ejemplo, ahora estamos acabando un libro de cuentos de hada románicos, también en la mayoría de los casos hecha por los estudiantes. Los estudiantes del cuarto de maestría ya dominan perfectamente bien el idioma y pueden entrar en ese mundo. Es muy difícil que entréis solos, pero con la ayuda de los profesores, yo creo que eso sería la mejor manera posible para empezar. Si lo hacéis bien ahora, ahora estamos haciendo una cosa todavía más maravillosa justo para ustedes. Mis exalumnos que tenían bastante éxito con las cosas estudiantiles, ahora están traduciendo la historia de México conmigo. Estamos traduciendo la historia de México, del Colegio de México, que tiene como 1000 páginas y ellos tienen sus fragmentos de 70 o 100 páginas cada uno y lo están haciendo de maravilla. Pero empezaron durante de los estudios. Así que es muy importante empezar lo más pronto posible, porque con los trabajos que vienen, con la vida que nos lleva, ¿no? Entonces se nos escapa ese don y ese deseo que evidentemente hay que aprovechar. En cuanto a la formación, no hay reglas. Conozco excelentes traductores que son informáticos o ingenieros, etcétera, porque ser un filólogo no significa que una persona sería un buen traductor, en absoluto. Entonces, depende mucho, no solamente del don, sino del trabajo que estamos haciendo. Un traductor se hace traduciendo, no de otra manera.
Nadie nace un traductor, el traductor siempre se hace. Así que a traducir. Muchísimas gracias, doctora, por esta respuesta. Y antes alguien preguntaba en el chat, localizo quién es. Lucía Pacheco preguntaba, ¿en dónde da clases en México? Que ya todos queremos tomar clases con usted. Ay, qué bonito. Pues tuve una suerte enorme hace justo un año de dar un curso taller de literatura y traducción en la Universidad Veracruzana en Jalapa. Y fue una experiencia mexicana realmente maravillosa con mis alumnos, con los profesores, con los colegas, con los anfitriones. Y mi tiempo mexicano ahí hace un año fue algo que quiero repetir. Bueno, ahora sí, tengo prevista otra clase virtual en la Veracruzana el día 30 de octubre, pero pienso volver ahí, pienso volver a México y me encantaría conocerlos, claro, pues sería estupendo. Y estos tiempos de corona, por un lado, nos quitaron muchas posibilidades, pero nos hicieron el mundo tan pequeño como no tener límites, ni fronteras, ni nada. Y gracias a esta pandemia, pues estamos juntos esta noche, ¿no? A pesar de esa diferencia geográfica enorme, porque la Europa del este y suroeste está muy lejos de México. Pues, doctora, cuando venga a México o dé conferencias, el colegio estará fascinado de difundirlo a través de sus redes sociales. Basta que usted nos haga saber o incluso organizar algo a través del mismo colegio. Estamos a su disposición, al igual que nuestra Yo plataforma. encantada, con mucho Quisiera, gusto, estaría encantada. nosotros felices también. Y quisiera hacer una última reflexión y también pregunta. Usted narraba el proceso que lleva un traductor literario, específicamente alguien que traduce obra de teatro, y de inmediato me remonté a una metodología que supuestamente, o bueno, sí, claro, es muy moderna. El proceso de los traductores audiovisuales, ¿no? O los localizadores, que de pronto abogan o piden a gritos que los programadores les permitan ver las pantallas para ver qué es lo que están traduciendo. No pueden traducir a partir solamente de instrucciones de programación, ¿no? Y usted decía, es que el traductor tiene que ir a ver la obra de teatro y tiene que ver cómo se mueven los actores y tal. Y pensaba, en realidad la traducción audiovisual no es nueva. Llevamos siglos haciendo traducción audiovisual y es muy gratificante saber esto también porque nos conecta con lo que decía nuestra ponente anterior, la doctora Caro. La traducción es una actividad esencial y evidentemente humana. Tenemos herramientas informáticas que nos apoyan, pero nuestra actividad es humana. No sé cuál es el contacto de un traductor literario, si nos quisiera comentar algo al respecto con la tecnología, si ustedes también se apoyan de alguna manera con la tecnología. Voy a hablar un poco de eso mañana, porque mi tema de mañana son traducciones de Carlos Fuentes a la lengua serbia. Pero muy en breve, no puedo imaginar cómo algunos traductores tradujeron algunas obras sin internet. Y lo hicieron de una manera maravillosa, hicieron unas obras maestras en el dominio de la traducción sin internet. Yo no puedo imaginar traducir sin internet hoy en día, pero por otro lado quería solamente comentar en cuanto a la traducción audiovisual. No hay que aceptar, no hay que hacerlo solo por hacerlo, hay que hacerlo exclusivamente con la videosimulación. La traducción audiovisual sin videosimulación puede significar que la culpa la van a echar al traductor si algo no funciona o si algo no encaja, etc. Simplemente hay que pedir e impedir algunas reglas, algunas leyes e insistir en ellas, porque mucho depende de nosotros. Igual, no sé, casas editoriales o, por ejemplo, cadenas de televisión no pueden hacer su trabajo sin nosotros. Entonces, nuestro poder, entre comillas, y en el sentido más bonito, nuestro poder es grande y hay que aprovecharlo para nuestro oficio, para mejorarlo y para hacerlo de una manera profesional y una manera digna.
digna de lo que estamos haciendo y digna de nosotros como profesionales y también digna de todo el público al cual está destinado. También usted enaltece el rol y enriquece el rol del traductor. De pronto nos olvidamos de que, o más bien, algunos traductores suelen pensar que su papel es nada más estar como un puente invisible, ¿no? Vamos desterrando esta imagen, me parece, y tomando al traductor como un agente que está ahí con su conocimiento, con su bagaje, para tomar decisiones junto con los creadores de una obra, cuando es esto posible, y lograr en conjunto Exacto. que esta obra tenga la recepción esperada. Solamente para terminar, quería pediros algo que frecuentemente pido a mis alumnos. ¿Podéis pensar ahora en este momento en los nombres de 3 traductores que conocéis? Cuyas traducciones habéis leído, cuya traducción habéis visto en la televisión, solamente 3. ¿Podéis nombrarlos? Pues que esto sea una pequeña tarea para el futuro, prestar atención en los traductores cuya obra estáis viendo, leyendo o lo que sea, porque eso importa mucho y con eso ayudamos. De hecho, con eso vais a ayudar a nosotros, a vosotros mañana. Me imagino que muchos de vosotros tienen ganas de formarse como traductor y con eso vamos a cambiar esta realidad en el dominio de la traducción. Así es. Muchísimas gracias, doctora Kovačević. Cierro antes del último agradecimiento con algunos anuncios. De parte del Colegio Mexicano de Licenciados en Traducción e Interpretación se ofrece un 20% de descuento en la cuota de afiliación dentro del marco de la Semana de la Traducción y para conmemorar nuestra fecha, que fue el día de ayer, San Jerónimo. Y tendrán acceso a este descuento del 30 de septiembre al 9 de octubre. También recordarles que rifaremos en el transcurso del día 2 ejemplares de la entrevista a Guido Gómez de Silva y también 2 ejemplares del libro Su Alteza el Intérprete. Y los colegas de Interpret Bank ofrecen un 20% para miembros activos del CEMELTI. También recordarles que ICETI ofrece un 20% de descuento en su curso que está por abrir a mediados de octubre de traducción de contratos. Agradecerles, Hay que aprovecharlo. nada más que agradecerles su generosidad, su tiempo. Igualmente. Y esto que nos da a través de su conferencia de enaltecer nuestro rol, de estar orgullosos de lo que hacemos y saber que cada vez más, a pesar del uso de la tecnología, en la medida en que nos preparemos, nuestro trabajo tendrá una mayor visibilidad, siempre en conjunto, siempre que estemos unidos, ¿no? Unidos somos más fuertes. Exacto. Muchas gracias a ustedes y suerte con las traducciones, con la vida y con todo. Y bueno, ojalá volvamos Esperamos verla en México. Esperamos verla en México muy pronto, en cursos en México. Y si no, por lo menos en la Semana de la Traducción 2021. De acuerdo. Muchas gracias. Gracias a Luego los a todos. Adiós. Buenas tardes y buenas noches. Cerramos esta transmisión y nos preparamos para la siguiente.